Bienvenidos una vez más a una emisión de Camino Nuevo. Y bueno, estamos contentos este día 19 de junio del 2020. Estamos contentos de estar con ustedes, conectándonos para seguir hablando estos temas que son importantes, imprescindibles para nuestra vida y para que se nos pueda llenar del conocimiento que proviene de Dios, que es el que requerimos usted y yo para poder caminar en las cosas que se nos presentan en este mundo, en esta vida, y que nos ha mantenido en ocasiones confundidos, inseguros y sin esperanza. Entonces, el objetivo principal de estas pláticas es precisamente eso, tener la certeza de a dónde vamos, de dónde venimos y quiénes somos. Dios tiene revelado perfectamente esas preguntas que todos nosotros nos hacemos continuamente. Quiero que me acompañen a el capítulo 4 de Juan, versículos 20 a 24. Hay un suceso muy interesante aquí. El Señor Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana, en un pozo, y empiezan a tener una plática en la cual pues ella descubre que Jesús es profeta. Él le pregunta a ella que si es casada, y ella le dice no. Dice, pues has dicho la verdad, dice, porque 4 maridos has tenido y el que está ahorita contigo no es tu marido. Y ella ve que pues está ante alguien que tiene un conocimiento más allá de lo que tiene cualquier ser humano, y es que el Señor Jesucristo era guiado por el poder del Padre a través del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, vemos que aquí en esta plática le dice a ella, la convence de que pues el camino es Él es la fuente de vida porque es el único que calma la sed. Y ella se pone muy digna a querer pues discutir con el Señor y dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le responde, dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen. Y Jesús le dice nuevamente, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En alguna ocasión que nos tocó estar dando por ahí algunas conferencias, pláticas en una escuela, en un instituto bíblico, los todos los discípulos, las personas que estaban recibiendo esta enseñanza, hicieron una pregunta, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Y es una pregunta con mucha profundidad porque ¿cómo usted o cómo yo podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad? Si no sabemos, entonces, vamos a tratar el tema el día de hoy para entender qué es lo que Dios quiere explicar en estos versículos, para que entendamos cómo es la forma en la cual Dios quiere que le adoremos. Jesús aquí le dice claramente a esta mujer, ella es samaritana, ella no cree en nada de lo que es toda la ley de los judíos, y es una persona que tal vez tiene su religión porque ella dice, nuestros antepasados adoraron en este monte. O sea, ella adoraba, pero Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Este punto es clave porque a usted y a mí se nos ha inculcado adorar cosas que son contrarias a Dios. Si Dios dice que yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Y él se declara como el único Dios, que no hay que adorar a nadie ni a nada más que a Él, ni en lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. Entonces, todos los seres humanos, con esa condición religiosa caída que tenemos, aunque no conozcamos de Dios, esto ya lo hablamos alguna ocasión, usted puede ir a donde hay tribus, donde nunca ha llegado un mensaje evangelístico, nunca se les ha hablado de Dios, pero todas esas personas adoran algo, adoran una piedra, adoran un tótem o una efigie ahí en madera, y vemos que todo mundo adoran el sol, adoran el agua, adoran el aire, que hay unos adoran a la madre tierra, y empezamos a generar una serie de ideas absurdas, pero es precisamente por ese concepto religioso que traemos, que queremos buscar a Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos y en donde nosotros pensamos que debe de ser. Pero el Señor habla claro aquí que es en espíritu y en verdad, no es en que usted y yo estemos adorando una piedra, que estemos adorando una virgen, que estemos adorando un santo, que estemos adorando un crucifijo, que estemos adorando lo que nos han enseñado a adorar. Y el Señor es enfático en esto, dice: ustedes adoran lo que no conocen. Y en verdad ya hemos hablado que cuando usted y yo nos inclinamos a adorar otra cosa que no es Dios, usted y yo nos estamos inclinando a Satanás. Él busca adoración. Como no la pudo conseguir haciéndose Dios, también quiso que el hombre fuese como Dios para sentirse adorado. Y él sabe bien que el hombre caído adora a Satanás detrás de todas estas cosas que estamos ahorita analizando, todos estos instrumentos que el ser humano ha estado inventando, de estarse creando cosas con las manos para después adorarlas, ya sea de metal, ya sea de madera, ya sea de piedra, de lo que sea. Todo esto es absurdo porque usted y yo adoramos al diablo cuando usted y yo nos hincamos o le prendemos una veladora a X o Z o Y figura o imagen. Y precisamente Dios quiere sacarnos de este error, porque Él dice: Dios es espíritu. Entonces yo no puedo adorar una cosa física, un monumento o una efigie, porque no son espíritu. Dios es claro que hay que adorarle a Él. Y como Dios es espíritu, dice que los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso es algo que la religión jamás nos va a llevar a lograrlo. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso Él dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y el 23 dice: pero se acerca la hora, y mire lo que Él dice: y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. La buena noticia es que usted y yo estamos capacitados para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo? Así como me preguntaron esos alumnos, esa muchacha, me acuerdo muy fuerte, y todos dijeron: sí, que es adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque usted y yo muchas veces nos ponemos a adorar al Señor, pero es solamente en los sentimientos. ¡Ay, qué bonita alabanza! Y Señor, y hasta lloramos, y sentimos que el mundo es nuestro y que Dios ya me tiene en sus brazos y que si quiero me muero y me voy con Él. Pero todo es un sentimiento y va muy relacionado y está basado en su carne y en mi carne. Somos muy dados a los sentimientos. Hablábamos que la música constantemente nos lleva a evocar cosas pasadas y esa música mueve nuestros sentimientos. Hay gente que se embriaga, que se emborracha. Hay gente que hasta se suicida por las cosas que le trae el recuerdo de viejas historias y viejas cosas, que las canciones que Satanás utiliza también para que usted y yo estemos agarraditos sentimentalmente, y estamos haciendo también ídolos de los artistas, comprando todos sus discos, que pues nos están llevando a sentirnos los más desgraciados, a sentirnos gusanos, a sentirnos que no valemos nada, y en ocasiones hasta pues empezar a mover el cuerpo así con frenesí, porque la música mueve sentimientos. Recuerde que Satanás era el encargado de la alabanza en el cielo y él conoce exactamente cómo funciona la música.
y muchos de los instrumentos están relacionados para mover distintas partes del cuerpo y Satanás lo sabe y por eso tienen tanto éxito los grupos musicales, las personas que mueven masas, que llevan a los jóvenes a consumir droga, a tener sexo y todas estas basuras. Créame que el diablo también recibe adoración en todos estos conceptos, ya sea en la religión, ya sea en la música, ya sea en muchísimas cosas, inclusive hombres que reciben adoración para pues inflar su vanagloria. Entonces, Dios es espíritu, dice el Señor. Entonces, nadie podemos estar capacitados para adorar a Dios que es espíritu, nadie lo puede ver, pero dice que sí hay un modo que es en espíritu y en verdad, y vamos a eso para no alargar tanto este asunto, y entendamos que la mentalidad religiosa mantiene a usted y a mí, nos mantiene en una ceguera espiritual. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículos del 8 al 22, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. O sea, el Señor Jesús entró a la sinagoga y le dieron el libro. Era la costumbre que cualquier persona entrara y leyera una parte del Antiguo Testamento. Y el Señor lo abre y lee Isaías, y voy a repetir este versículo, es muy importante. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Qué es lo que está explicando el Señor? Que Él viene a proclamar libertad a los cautivos. Usted y yo estamos cautivos en la religiosidad. Ya lo hemos hablado muchas veces, no me voy a ahondar en esto. También nos dice que viene a dar vista a los ciegos. Oye, Señor, pues yo tengo ojos. Pero a lo mejor es para el que no ve, el que está cieguito, que perdió la vista o que nació así. No, el Señor está hablando de usted y de mí. Y a poner en libertad a los oprimidos. Satanás usa las religiones, Satanás usa la música, Satanás usa todo lo que ya hablamos para oprimirle a usted y a mí. Y el Señor lo sabe y Él viene a pregonar el año del favor del Señor. Usted está oyendo un mensaje de los que Jesucristo hablaba. El favor del Señor está con usted, está conmigo, para que podamos oír y entender que estas cosas que Dios está revelando las necesitamos con urgencia para salir de todo lo que es este concepto de mentira y de religiosidad que tenemos. El versículo 20 dice: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Miren, Jesucristo está dando esa revelación de una promesa. Eso que la gente esperaba, de que se liberara a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Muchos de los judíos pensaban que iba a venir un héroe en caballo con un super ejército a acabar con los romanos, con todas las potencias que había en ese entonces, pero estaban totalmente mal. Era la mentalidad humana. El concepto de Dios para liberarnos venía a través de una cruz, a través de una vida inocente y a través de una resurrección poderosa. Entonces, dice aquí en el 22, todos dieron su aprobación impresionado por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. La mentalidad religiosa no puede ver la realidad de Dios. Veían a un hombre y decían: pues si lo conocemos, este cuate es carpintero, es el hijo de José. Pues, como que... Pero todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y acuérdese que el Señor Jesús decía siempre: lo que yo hablo no viene de mí, sino de mi Padre. Él me da lo que tengo que hablar. La doctrina que yo hablo no es mía, sino del que me envió. Y esas palabras hermosas cautivaron a miles de personas que creyeron en Él. Ahora, ¿quiénes fueron los que no creyeron? Pues aquellos que con una mentalidad religiosa querían entender a Jesucristo. Y en 2 Corintios 4, 3, 4, fíjense lo que dice Pablo, porque él
era también religioso, y él nos da una explicación de por qué esos religiosos que estaban en la sinagoga no podían entender, ni ver, ni oír bien las cosas que el Señor decía. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Una persona perdida es aquella que está perdida en su religiosidad, está perdida en el yo y en las cosas del mundo y no está enfocado ni conectado a las cosas del reino. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un peligro grandísimo. A usted y a mí nos puede brillar, entre paréntesis, esa ceguera, esa tiniebla que Satanás pone a través de la religión, que usted entienda el evangelio con su mente humana, con su mente religiosa y con su condición caída. Eso es lo que está haciendo Satanás, cegando nuestro entendimiento para que no creamos en Dios, para que no creamos en Cristo. Aquí ve usted que la gente decía, ¿no es este el hijo de José? O sea, yo no puedo creer en este tipo, yo lo conozco. Hablará muy bonito y estará, pero ¿sabes qué? Yo lo conozco y no creo. Entonces, aquí estamos observando el peligro inminente en el cual usted y yo nos encontramos cuando no conocemos el camino que nos lleva a la luz, a la verdad y a la vida, que es Cristo. Y todo esto va a hacer que en usted y en mí se desarrolle un concepto que Dios desea, que es el eterno, el espiritual. Si Dios es espíritu, yo necesito conocer al Señor, necesito revelación del Espíritu Santo de Dios para que yo pueda conocer a Dios. Ahora, ¿por qué el Dios de este siglo acabamos de leer? O sea, el Dios de este mundo, dicen algunas otras versiones de la Biblia. Satanás es el amo, dueño y señor del mundo para los que creen eso. Hay mucha gente que piensa que Satanás es Dios y le adoran. Usted ve muchas religiones satanistas en las cuales se le da adoración a esta entidad derrotada que ya el Señor juzgó y derrotó en la cruz. Pero por el entendimiento entenebrecido y la mente religiosa, el satanismo es otra religión más de las muchas que ya hemos hablado. Todo ese concepto de que tenemos de que un Dios es de acuerdo a como yo creo o como me lo ofrecen y no como Dios quiere que sea, eso nos está llevando al traste y hay mucha gente engañada. Y miren cómo aquí en Mateo 4:8 usted puede leer esto, porque me dirás, ay, ¿a poco el diablo es el dueño del mundo? Sí, acuérdese que Adán, cuando el Señor le dijo, te entrego toda esa tierra, sojúzgala, cuídala y dame cuentas, gobiérnala, pero le entregó todo el poder a Satanás. Y él es el Dios de este siglo, el que sigue gobernando el mundo, y él se sigue creyendo el dueño del mundo, pero ya Jesús ganó todo para usted y para mí. Ahora, voy a seguir, esto es muy interesante lo que hablo, porque nos da la luz, ¿verdad?, de esa esperanza. Mateo 4:8, cuando el Señor Jesucristo está con las tentaciones, después de que recibe el Espíritu Santo, se va al desierto y tiene 40 días y 40 noches que tiene que estar haciendo un ayuno. Y dice, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, esta es la tercera tentación. Y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto. Fíjese lo que es el diablo. Yo te daré toda la tierra, todos los reinos y todos los países del mundo y su grandeza. O sea, todas sus riquezas, todo te lo doy. Le dijo, si te arrodillas y me adoras. Fíjese lo que busca el diablo siempre, adoración. Y no le importa ponerle a usted un mono ahí que le haga milagros o ponerle dizque una virgen o aparecerle una virgen o aparecerle lo que sea para que usted lo adore a Satanás detrás de esas entidades, de esas cosas que él usa para que la gente se pierda. Con esto que estoy hablando, usted se va a dar cuenta de que hay mucha ceguera en toda la humanidad, en una gran parte con todo y la religión. Por eso hablamos con toda propiedad de lo que Dios vino a hacer. Entonces el Señor Jesús le contestó, vete Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Otra vez la palabra, adora al Señor tu Dios.
Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando el Espíritu Santo está en usted y en mí, aunque vengan las tentaciones, vamos a echar mano de la Escritura, de lo que usted y yo ya tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, que ya puso Dios. A través de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor hizo un nuevo pacto y la Biblia está ahora impresa en su mentalidad y en mi mentalidad y en mi corazón y en su corazón. Entonces, yo quiero explicarle a usted que Jesucristo en la cruz vino a hacer algo maravilloso. Lucas 19:10, el Señor dice, pues el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Él mismo, porque Él mismo se está declarando Hijo del Hombre, porque nació de una mujer, pero fue el Espíritu Santo el que lo procreó dentro de ese vientre, y Él nació de una mujer. Por eso Él dice, pues el Hijo de Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí nos está hablando claramente el Señor de que lo que se había perdido, Él lo recuperó, se lo arrebató a Satanás. Y déjeme decirle algo, el diablo a usted y a mí siempre nos va a tratar de impresionar ofreciéndonos las riquezas. ¿Cuánta gente ha hecho tanta maldad por obtener propiedades, por obtener pertenencias, por obtener dinero, y no les importa nada absolutamente con tal de llenar su egoísmo, y no le importa ver a sufrir a los demás, ni a quien perjudica, ni a quien daña, porque todo lo que el diablo hace es alimentar el egoísmo. Y todos nosotros estamos propensos a ser egoístas, ¿sí? Porque eso es lo que hace la carne. Una persona con todo y su religión que sigue haciendo esas cosas, usted ve claramente que Dios no ha hecho nada en sus vidas. Porque cuando el Señor Jesucristo, Él dice claramente cuando Él va y va a la casa de una persona que se llama Zaqueo, que él es un chaparrito que se sube a un árbol a buscarlo, entonces él entra a comer con él, ese señor lo invita al Señor Jesucristo, y él reconoce a Cristo, se le abren sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, dice, Señor, ¿sabes qué? Si he robado, yo les voy a devolver a todos el doble de lo que les quité, y voy a repartir mi dinero entre todos los pobres, ¿no? Entonces el Señor Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa, ¿sí? Entonces, porque el hombre dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, es ahí donde dice esto, Señor. Entonces, este hombrecito que se había hecho rico, defraudando y quitándole dinero a los pobres, quitándole a la gente las cosas, a su propia familia, dice aquí, Jesús habla, dice en Mateo 16:26, y habla de usted y habla de mí, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde el alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Hay gente que se pasa toda su vida trabajando, encerrados, y no le dedican nada de tiempo a Dios, ni quieren conocer de Dios, porque todo es trabajo, trabajo, dinero, dinero, trabajo, trabajo, dinero, dinero, o dame, 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 y estar guardando y estar haciendo riqueza en la tierra. Pero ¿qué nos dice el Señor? Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladronas minan y hurtan. 20, mire la recomendación del Señor. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y vuelvo al punto, tanta gente que están aferradas a las propiedades, están aferradas al dinero, a las riquezas, a los ahorros, al trabajo, a tener todo, porque eso es lo que Satanás quiere que usted y yo nos estemos dedicando. Hay gente ahorita que están controlando el mundo, son unos cuantos ultra super millonarios que son satanistas, que adoran a Satanás, hacen sacrificios de niños, entregan niños, ya ve que se pierde tanto niño, bueno, pues están ofrendando niños a ese Dios caído, pero es por la ignorancia que hay, por las tinieblas que tiene el ser humano, se están llevando a cabo todas estas barbaridades, y es gente que cuando
llegue el día final, se van a dar cuenta que todo lo que hicieron fue para que el diablo los mantuviera por siempre perdidos, comidos por gusano y quemándose al fuego eterno. Es lo que Dios no quiere de usted y de mí. Y porque aquí dice, donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Dios conoce cómo está su corazón y cómo está mi corazón. Y en Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No mires por los caminos del diablo que te está ofreciendo todo lo que tú tienes. Hay gente que se jacta de que todo lo que he ganado y que yo tengo suerte y que soy un súper y que por mis mismas cualidades o por mis propios méritos yo me he ganado todo. ¿Sabe qué? Qué triste es pensar así. Nunca se le da gracias a Dios que Él es el que siempre nos provee las cosas. Todo es de Él. Dice, mío es el oro, mía es la plata. A quien quiero yo se lo doy. Pero si usted está recibiendo y tiene y jamás le ha agradecido a Dios por lo que tiene, y si tiene en su corazón en verdad el devolverle a la gente lo que le ha quitado, lo que usted y yo hemos robado, que hemos defraudado, ir a pedirle perdón al que le hemos mentido, al que le hemos hecho daño, sabe que todo esto es lo que va a hacer un cambio en su vida y en mi vida para que podamos seguir adelante. Voy a terminar. Recuerde, solo Dios puede quitarle a usted y a mí la sordera y la ceguera espiritual. Como decía en el principio, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Salmo 22, versículo 22, dice Jesús hablando. Está ahí David profetizando a Jesucristo. Jesús lo que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Muchas veces las personas se quedaban, bueno, ¿cómo va el Señor a alabar a Dios en medio de la congregación? Esto es muy sencillo. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted y Cristo se hacen una persona. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Entonces usted entra al, vamos a llamarle club, por así decirlo, válgame esa palabra, porque en usted está Cristo, y cuando usted alaba en la congregación, usted tiene la presencia del Espíritu Santo en usted. Entonces su espíritu renovado permite que Cristo pueda alabar a Dios a través suyo y mío, y eso se llama adorar en espíritu y en verdad. La verdad es Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vea usted la unidad que Dios requiere. El poder de la unidad también se ha quitado. Usted puede ver infinidad de nombres de iglesias, de congregaciones, que episcopales, que cristianas, que evangélicas, que hay una para cada necesidad inclusive. ¿Sabe qué? Eso se llama división, porque cada quien tiene su doctrina. Y si usted no tiene la doctrina de ellos, usted está renegando, usted es un hereje, tú no sabes y que tú estás condenado y que el diablo, y empiezan las acusaciones y los juicios. ¿Por qué? Porque está impedida la mentalidad religiosa, la mentalidad caída, está impedida de escuchar la voz de Dios, de oír la voz de Dios. Y mire lo que pide el Señor Jesucristo a favor suyo y a favor mío. Mire, le pide a Dios, está haciendo una oración. Padre, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Entonces, si usted toma este mensaje y toma la decisión en verdad de pedirle al Señor que lo haga uno con Él para que usted pueda escuchar a Dios, ser guiado por Dios, y acuérdese, lo dice la Escritura claramente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quítese de cuentos que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, todos.
Hijos solamente el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y esto solamente es un don de Dios que ni usted ni yo podemos conseguir. Entonces nos han engañado diciendo que somos hijos de Dios, profesando la religión que tengamos, lo cual es una mentira que nos va a llevar al infierno. Y estos mensajes que, repito, son la clase de mensajes que el Señor hablaba para que la gente, los pocos que escucharan, pudieran salvarse. Entonces, hay un poder y una autoridad plena en Cristo Jesús para usted y para mí, y Él lo dice en Mateo 28:18. Cierro con este versículo. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué? Ya nada le pertenece al diablo. Jesucristo vino a rescatar todo lo que se le había entregado a Adán y ahora lo ha puesto en las manos suyas y en las manos mías para que podamos gobernar este planeta, podamos controlar este planeta de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo las instrucciones de Él a través del Espíritu Santo. Estos mensajes no los va a escuchar en ningún lado, porque realmente lo que Dios busca es adoradores que le amen en espíritu y en verdad, para que Él pueda abrir el oído de usted, el oído mío, abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver al Señor. Y poder exclamar como un día Job dijo: Padre, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo, por medio de esa cruz, a través de esa muerte y esa resurrección. Usted y yo estamos calificados para entrar a gozar de las cosas del reino de Dios y su justicia, para estar sentados con Cristo en lugares celestiales, que es como Dios le ve a usted y me ve a mí. Esperemos que este mensaje llegue a lo profundo de su espíritu. Compártalo. Estamos en Ángel Olvera, YouTube. Todo esto lo estamos poniendo ahí. Compártalos y también invite a la gente si usted piensa que esto puede ser de un beneficio para sus vidas, para sus almas, para su espíritu. En verdad, démosle gloria a Dios por todo lo que Él nos permite estar oyendo de Él y comunicándolo y recibirlo. Esa es una bendición grandiosa. Dios me los guarde y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Mucho gusto, camino nuevo y nos vemos. Gracias.